Doctor Juan Guillermo Ortiz, una vez más, muchas gracias por atendernos, por su deferencia para con nuestro medio de comunicación y verdad que es muy importante darle claridad a la ciudadanía a diferentes temas de interés general que se tejen alrededor de la clínica de la Universidad de La Sabana. Bueno, aquí estamos a su disposición. ¿Qué hay que hacer? Continuar. Bueno, doctor, primero debemos de entregarle a la ciudadanía la información sobre la ocupación de camas UCI que se encuentra en este momento la clínica. ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, normalmente la clínica tiene habilitada 12 camas de cuidado intensivo. Por la pandemia, los picos hemos pasado de 12 a 22. En este momento la clínica está con la ocupación completa. Llevamos en eso más o menos un mes con las 22 camas completas permanentemente ocupadas, o sea, son 22. Adicionalmente, tenemos 6 pacientes intubados en el servicio de urgencias esperando o cama o remisión, porque pues son pacientes que requieren seguramente cuidado intensivo. Y por otro lado, hay 56 pacientes en urgencias pendientes con COVID positivo, con diferentes condiciones clínicas, es decir, que pueden empeorarse para pedir cuidado intensivo o mejorarse para ir a cama de hospitalización. La ocupación ahorita de la clínica, digamos, en global de la clínica, si usted saca el promedio, está en el 95%. UCI están llenas las dos, pues, las 22 camas. Pediatría está a 100%. Segundo piso está 100% y primer piso está en 98%. Debe haber una o dos camas libres porque o le están haciendo mantenimiento o están haciendo algún tipo de preparación para los pacientes que están en urgencia. Es decir, que la capacidad está por encima, las urgencias están hacia el 400% aproximadamente de saturación. Es decir, que el problema ahorita no es cuidado intensivo, sino es toda la clínica y, por supuesto, el servicio de urgencias. Entonces, esa es la situación de la clínica y me imagino que de otras instituciones aquí de la región. Doctor Ortiz, ustedes emiten un comunicado invitando a la ciudadanía a utilizar los servicios de urgencia en la medida que sea estrictamente necesario. ¿Qué lectura le podemos dar a todas esas cifras que usted nos acaba de entregar? Pues que en esta época, con estas cifras que les acabo de dar de urgencias, pues todos los hospitales estamos colapsados en cuanto a capacidad de atención. Entonces, ustedes imaginarán si están con esas cifras que les acabo de dar, pues el paciente que tiene un dolor de espalda, el paciente que tiene una molestia que puede ser manejada por consulta externa o por sus sistemas primarios de atención, se sugiere mejor ir a sus EPS, a sus consultas prioritarias en su red primaria, hacer teleconsulta, porque urgencias no vamos a tener la capacidad de atenderlos de la manera que usualmente uno quisiera hacerlo. Y eso aumenta, pues obviamente, las demoras, la inatención y pueden generar hasta eventos adversos en seguridad del paciente, porque los médicos están encaminados a manejar todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que urgencias no estamos dando abasto. Estamos muy preocupados también a nivel, digamos, de gremios de la famosa apertura económica que se está haciendo con el decreto 777, porque ustedes a esto que tenemos, y pues, súmele el paciente que ahora se va a caer de la bicicleta yendo a trabajar, se va a estrellar en el carro, se va a enfermar en su trabajo, y esto va a hacer que pacientes ahora aumenten más pacientes a los servicios de urgencias, y eso ya se hace insostenible, imposible de dar una atención adecuada. Entonces, digamos, eso es un poco la situación de la clínica en el día de hoy. ¿Sí? Pues precisamente la otra pregunta que le tenía era sobre la resolución 777 que emite el gobierno nacional, la cual busca reactivar una economía, pues en este momento que se necesita, pero que hay que hacerlo de manera responsable. Sin embargo, muchos profesionales de la salud han pedido que por favor se revise esa resolución precisamente por lo que usted menciona. Sí, digamos que la posición médica a nivel nacional y obviamente regional es que estamos siendo incapaces de manejar ya lo que está llegando a los hospitales. Es la primera conclusión, con hechos y datos. O sea, es decir, están las camas llenas. Si usted mira los seguimientos de Bogotá, están en el 97 o 98% de las camas que reportan registradas por el sistema distrital de salud. Esa resolución pues llega en un momento coyuntural muy complicado, porque claro, el peor momento, si lo miramos desde lo epidemiológico, el peor momento de la pandemia es ahora. No fue ni en enero, ni en agosto, ni en julio del año pasado, es hoy. Entonces, cuando uno debería decir el momento de hacer las cuarentenas, de hacer cuarentenas localizadas, de hacer restricciones, debería ser esa hora. Pero claramente la gente está cansada, y uno lo entiende, la gente está cansada de estar en sus casas guardada. La gente está en una situación económica compleja porque muchas personas no han podido trabajar adecuadamente o han perdido sus trabajos. Entonces ya llega un momento en que uno siente que el gobierno pues necesita empujar la economía
ayudar a la gente para que puedan trabajar, para que puedan tener su sustento, pero es el peor momento de la coincidencia, o sea, es la tormenta perfecta, ¿sí? Es la tormenta perfecta, o sea, los peor momentos de contagios, la mayor mortalidad que ha habido en Colombia por COVID ha sido en estas semanas que estamos viviendo, la mayor ocupación de cuidado intensivo, la menor capacidad de urgencias para atender pacientes y justo ahora sale el decreto 777. Seguramente eso no estaba planeado en absoluto. El gobierno tenía una previsión hace unas semanas para que esto se diera de pronto en la bajada del pico, pero coincidió que se subió. ¿Qué lo subió? Pues lo subió el desorden social, lo subió la falta de cuidado, la falta de autocuidado, todas estas aglomeraciones sociales que se han dado en los últimos meses, en las últimas semanas en Colombia, necesariamente han tenido que aportar a esto que estamos viviendo ahorita. Situación que pues no es gobernable por los médicos, a uno solamente le llegan los pacientes enfermos, pero pues todas estas cosas se convierten en la tormenta perfecta. Doctor Ortiz, ¿qué le han manifestado a usted los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, y que esto también es un momento para resaltar que no solamente la unidad de cuidado intensivo, sino también el profesional que debe estar capacitado para atenderlas? No, es que hay otro sofisma de distracción. Hace un año, pues era lógico entender que no había ventiladores en Colombia. Las capacidades de Colombia subieron durante todo el año, o sea, se aumentaron más camas, más ventilación, más monitoría, y los hospitales tienen más camas en todas partes de Colombia. Pero el problema ahorita no son los ventiladores, el problema ahorita no son las camas de cuidado intensivo, el problema ahorita es que nos estamos quedando sin personas que atiendan. Y yo quiero eso resaltarlo porque la gente está cansándose, estamos viendo fenómenos de burnout en muchos sitios. Esto no es fácil, doblar a la gente de turno, se tenían doblando, se nos incapacita la gente por el COVID, se incapacita la gente por otras razones también, se cansan y la gente se está quedando sin cómo dar de sí para atender esta situación. Además, hay otra parte que es el fenómeno de la mortalidad. La mortalidad que está ahorita calculada, la tasa de letalidad está en 2.6, 2.7, es decir, que de 100 enfermos positivos de COVID, de 100 positivos de COVID, se van a morir 2.6 o 3 personas aproximadamente. Pero eso en un hospital es muy grande, porque entonces quiere decir que se están muriendo con frecuencia muchos pacientes y eso es un tema también que va contra la tranquilidad de los que están dedicados a salvar vidas, ¿no? Eso es una cosa muy fuerte, muy dura. Las familias, ustedes han visto las historias de que en una familia hacía una reunión y salieron 3 positivos y murieron 2, cosas de ese estilo. Entonces, esas son cosas que son muy difíciles y eso está impactando al personal en salud. Ahorita hay otra cosa que es el suministro de oxígeno en Colombia. El suministro de oxígeno en Colombia, las empresas que producen oxígeno ya llegaron muchas a su tope y no están siendo capaces de aportar el oxígeno, que se aumentó el consumo en las unidades de cuidado intensivo. Entonces no hay oxígeno suficiente, no hay cuidados de cuidado intensivo suficiente, no hay suficiente personal para tratar estos temas. Entonces fíjense que estamos, como digo, la tormenta perfecta. Seguramente hay muchos ventiladores que están guardados en las bodegas de diferentes entes de control en Colombia y las mismas empresas que producen los ventiladores, pero no hay cómo operarlos porque no tenemos recurso humano suficiente para eso. Entonces estamos en una situación bastante difícil. Y si aterrizamos lo que usted acaba de mencionar en el municipio de Chía, que hemos visto con preocupación los aumentos de casos, doctor Ortiz, usted se ha dado cuenta, 74, 80, 100 casos diarios. En este momento tenemos más de 600 casos activos en la ciudad de La Luna. Sí, digamos que esto es un tema, la primera cosa es un tema de una definición epidemiológica, la base de susceptibles en Colombia es muy grande todavía, es decir, las personas que tienen la posibilidad de infectarse. La vacunación va muy rápido en nuestro país, en el departamento de Cundinamarca va muy bien, pero todavía hay una base de susceptibles muy grandes. Lo que estamos viendo también ahorita es que esos susceptibles, que eran los pacientes jóvenes, es decir, por debajo de 60 o 70 años, ya empezaron a enfermarse también. Así, en el pico pasado y el anterior estamos viendo la mortalidad en pacientes de 80 años, 70 años, ya esa mortalidad empezó a bajar y empezó a hacerse predominante la mortalidad en pacientes menores de 60 y 70 años. Entonces, ¿eso qué ha generado? Que muchas de las personas que se sentían, comillas, protegidas por que no eran mayores de 80 años, salieron a hacer su vida normal, salieron a hacer sus relaciones sociales, personales, laborales, etcétera, y son los que están ahorita recibiendo las unidades de cuidado intensivo. Entonces, digamos que lo que demuestra eso es que ha habido una falta de control en el alejamiento social, en el uso de tapabocas y en el lavado de manos.
Pues doctor, muchas gracias una vez más por atendernos, por darnos claridad en referencia a este importante tema y qué mejor que usted como conocedor de la situación. Estas medidas de seguridad que nosotros debemos de tener son muy sencillas a comparación de estar luchando por una vida en la unidad de cuidados intensivos. Mil y mil gracias y Dios lo bendiga. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.